inicie. Entonces, la clase de hoy, rol profesional de la enfermería en el campo neonatal. Okay. Bueno, la neonatología, ¿cierto?, es la rama de la pediatría que comprende la asistencia de los recién nacidos, y el recién nacido se considera en la edad, digamos, de periodo desde los 0 hasta los 28 días. Eso es lo que nosotros consideramos un recién nacido, ¿ya? Importante entonces tener siempre presente que el recién nacido es un ser dependiente total. O sea, el recién nacido no va a hacer absolutamente nada por sí solo, de tal manera que eso es de nuestra exclusiva, ¿verdad?, responsabilidad. Todo lo que nosotros hagamos al recién nacido o no hagamos va a tener un efecto, ¿verdad?, en la evolución del niño. Ahora, en relación a la gestión del cuidado propiamente tal, ¿verdad?, ¿cuáles son los objetivos nuestros? Es brindar un cuidado de enfermería que sea integral, hoy en día, ¿cierto?, con este enfoque holístico que está sustentado en el proceso de atención. Y el proceso de atención nosotros lo tenemos que ir valorando caso a caso de acuerdo a cada paciente, porque todos los pacientes no son iguales. El cuidado integral hacia el recién nacido incluye, ¿verdad?, también las necesidades tanto del niño como las de su familia, porque como les comentaba ayer, el recién nacido no es solo, es el recién nacido y su familia, y sus padres, ¿cierto?, su madre, el resto de la familia. También importante integrarse con el equipo multidisciplinario de salud en la atención del recién nacido, bueno, recién nacido sano, y en el recién nacido que está crítico, ¿verdad?, que está enfermo, para realizar entonces las acciones que permitan asegurar una buena calidad de vida. Siempre considerar que todos trabajamos con un mismo norte, ¿cierto?, hacia un mismo objetivo, que en el fondo, en el caso nuestro, es restablecer la salud del recién nacido para entonces integrarlo a su grupo familiar, ¿cierto?, a su casa, al lugar donde el niño debiera estar después que nace. Siempre nuestro objetivo también es buscar la excelencia en el ejercicio de la práctica, por eso que es importante mantenerse con una capacitación constante, incorporar, ¿cierto?, todos los elementos de la investigación y el avance científico, ¿verdad?, y tecnológico, que eso de verdad los últimos años ha tenido un desarrollo vertiginoso. Ha cambiado mucho, ¿verdad?, el apoyo con los estudios, con los estudios en relación a basado en la evidencia, y además con toda la implementación, ¿verdad?, en cuanto a equipo y tecnología. Entonces, todo eso ha favorecido un mejor resultado, y además también ha permitido que incluso el corte de la sobrevida de los niños, sobre todo el grupo de prematuros, que es como el grupo más vulnerable de los pacientes que nosotros tenemos hospitalizados, cada vez se haya ido disminuyendo entonces la sobrevida en niños de menor peso de nacimiento, ¿ya? Antes el corte estaba alrededor de los 500 gramos, sin embargo, en otras unidades el corte de peso de nacimiento es menor a 500 gramos. Entonces, claro que tiene que estar también relacionado con la edad gestacional, pero cada vez, ¿cierto?, tenemos pacientes más complejos. También desarrollar la atención de enfermería, que tiene que estar enmarcada en los aspectos éticos y legales del cuidado entonces del neonato en estado crítico. ¿Qué conseguimos nosotros con esto? Contribuir entonces a la disminución de la morbilidad, ¿cierto?, y a la mortalidad de los recién nacidos, para favorecer la incorporación a la sociedad con el máximo de potencialidades, ¿ya? El niño, por ejemplo, en el caso de un niño prematuro que nace muy inmaduro, ¿cierto?, todos sus sistemas están funcionando de manera inmadura, ¿verdad?, se defienden poco. Sin embargo, si nosotros sabemos que existen formas, ¿verdad?, de cómo cuidar a ese bebé, podemos mantener entonces esas potencialidades, y que en la estadía que el niño tiene en la unidad no sufra, ¿cierto?, ninguna complicación que tenga que ver, por ejemplo, con malas prácticas. O sea, que si yo hago algo
que pueda provocar daño en ese niño, ¿verdad? Entonces, el cuidado es muy específico, el cuidado neonatal, ¿cierto? Requiere de una capacitación y de una expertise, ¿cierto? Y sobre todo de mantenerse al día siempre con toda la evidencia que va apareciendo en cuanto al manejo de los recién nacidos, ¿ya? Porque nuestro objetivo principal en este caso es entregar entonces al niño, como les comentaba ayer, a sus padres, a su familia, integrarlo a su familia con todas sus potencialidades y ojalá que el niño no tenga ningún daño que tenga que ver con las acciones que nosotros realizamos mientras el niño permaneció hospitalizado. Ahora, el avance del cuidado neonatal tiene que ver entonces con el desarrollo, ¿cierto?, de la enfermería que ha ido contribuyendo a mejorar cómo el niño se adapta, ¿verdad? Y tratando de hacerla lo más fisiológica posible. Y ahí, bueno, ahí en la foto se ve estas imágenes que son de los siglos pasados, ¿verdad? De cómo ya estábamos pensando en mantener la temperatura corporal del recién nacido, que eso es un tema que yo diría que es transversal a los recién nacidos, más aún al recién nacido crítico, ¿cierto? El recién nacido enfermo o el recién nacido muy prematuro, que no tiene entonces los mecanismos que le permiten regular adecuadamente la temperatura y requiere entonces de estos equipos que son las incubadoras, como ustedes pueden ver en las imágenes, y ha habido una evolución en el tiempo en tratar entonces de simular lo mejor posible el ambiente en el cual el niño prematuro debiera crecer, ¿cierto? Que se supone que lo fisiológico es que el niño crezca en el útero materno. No obstante, si el niño nace en forma prematura, tenemos que buscar entonces un ambiente que le pueda proporcionar entonces un crecimiento y desarrollo adecuado mientras logra la maduración hasta que complete entonces sus semanas de gestación. Entonces, un tema importante en esto es la termorregulación. ¿Ya? La termorregulación permite al niño proporcionarle la cantidad de calor necesaria que va a hacer que el niño regule su temperatura corporal en rangos normales. Ayer dijimos que la temperatura corporal, ¿cierto?, del niño, cuando controlamos los signos vitales, es de 36,5 hasta 37 grados Celsius. Ese es más o menos el rango, ¿ya? O sea, un niño que tiene menos de 36,5 grados Celsius de temperatura axilar es un niño que tiene algún grado de hipotermia. Ya lo vamos a ver después en detalle cuando veamos la clase de hipotermia. Y un niño que tiene más de 37 grados probablemente está sobrecalentándose y también, ¿cierto?, la hipertermia tiene un efecto nocivo en la evolución del paciente. Entonces, parte de estos cuidados tiene que ver con mantener el ambiente térmico neutral que le llamamos nosotros, que es la cantidad de calor que el niño requiere para que su temperatura corporal se mantenga en el rango normal, que ya dijimos que era desde 36,5 hasta menos de 37 grados, hasta 37 grados como tope. En general uno mantiene al niño con 36,6, 36,7, 36,8, es una temperatura óptima, ¿verdad?, para que el niño pueda realizar todas sus funciones en forma adecuada, porque la termorregulación es fundamental para que todos los procesos celulares, ¿cierto?, se desarrollen en forma adecuada y para que el niño pueda tener una evolución óptima, ¿ya? Importante entonces aplicar los conocimientos en relación a las pérdidas y ganancias de calor. ¿Cómo hacer de que el niño mantenga esta temperatura sin tantas variaciones? Que también lo vamos a ver en las próximas clases. La monitorización, fundamental el apoyo. Aquí también ha habido una evolución en el tiempo importante porque la monitorización del paciente a nosotros nos permite poder realizar otras actividades porque el personal también tiene que estar de acuerdo a la cantidad de pacientes críticos que tiene. También lo vimos en la clase del laboratorio, de acuerdo a la cantidad de pacientes que tiene a cargo, ¿cierto? Debe ser proporcionalmente también el personal, ya de manera de asegurar una buena atención. Sin embargo, los monitores nos ayudan a nosotros mucho porque nos permiten identificar claramente eventos que puedan poner en riesgo, ¿cierto?, la evolución del niño, como por ejemplo que el niño haga una apnea, ¿cierto?, que deje de respirar.
y nosotros no nos demos cuenta si está en la incubadora, ¿cierto? Si está tapadito y uno no lo puede ver, es importante entonces tener al paciente bien monitorizado. Ya me salió el aviso de los que me quedan 10 minutitos, así que si se me corta, ahí nos conectamos de nuevo. Entonces, esta monitorización, estos monitores que nosotros llamamos de multiparámetros, permiten entonces el control de los signos vitales del paciente, la frecuencia cardíaca, como se ve ahí, ¿cierto? La presión arterial, que puede ser no invasiva, que es la que nosotros controlamos cuando le ponemos un manguito de presión al bebé, ¿cierto?, en el brazo, y lo insufla y nos da el nivel entonces de presión sistólica, diastólica, la presión media. Y también existe en los pacientes críticos, esos que tienen alteración de su hemodinamia, que tienen compromiso a veces de la presión arterial, hipotensión o patologías muy graves, existe la posibilidad de hacer la monitorización invasiva que se llama de la presión arterial. ¿Ya? Eso significa colocar una línea arterial, ¿cierto? Mediante un teflón o a través de un catéter, que en ese caso nosotros usamos, en el caso de los neonatos, usamos la arteria umbilical. Una de las arterias umbilicales, ¿cierto?, se canaliza con un catéter y ese catéter se conecta directamente con un circuito que va a reflejar entonces en el equipo, en el monitor, la presión arterial constante que mantiene el niño. Entonces, ese paciente, a nosotros, ese sistema de monitorización nos permite a nosotros identificar en el momento si es que el niño tiene alguna hipotensión o una hipertensión también. Entonces, importante en el paciente crítico mantenerlo con este sistema de monitorización de presión arterial invasiva. ¿Ya? Estos equipos permiten hacer eso. ¿Ya? La saturación, que es fundamental, ¿verdad?, en el paciente crítico, la saturación de oxígeno, ahí se ve en el monitor, ¿verdad? Y también el trazado del electrocardiograma, o sea, cómo está el funcionamiento, ¿cierto?, cardíaco del paciente. Dependiendo del tipo de paciente, nosotros usamos estos sistemas de monitorización. Si el paciente obviamente no está crítico, no es un paciente grave, no le vamos a instalar un catéter para monitorizarle la presión invasiva. Lo hacemos con controles, ciertos seriados de presión arterial no invasiva, controlándola entonces, como les decía, con el manguito, insuflando, y que nos refleje entonces en ese momento el valor que el niño mantiene. ¿Ya? Entonces, importante también cómo han ido evolucionando estos equipos para facilitarnos un poco el trabajo, ¿cierto?, y la monitorización del paciente. Fundamental recordar siempre que cuando uno monitoriza a un paciente, significa que el monitor tiene que estar con las alarmas activadas en los valores normales en que el paciente debiera mantener sus signos vitales. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un paciente, vamos a aprovechar de conversar al tiro de los signos vitales, la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido, la frecuencia cardíaca normal del recién nacido siempre va a ser más elevada. Mientras más pequeño el niño, más elevado es. A medida que el niño va creciendo, ¿cierto?, va siendo menor. Pero lo normal, ¿verdad?, la frecuencia cardíaca es límite bajo, serían 100, ¿ya? 100 latidos por minuto, ¿cierto? Así late el corazoncito de un bebé, sobre 100 latidos por minuto. O sea, si un niño recién nacido tiene menos de 100 latidos por minuto, nosotros decimos que ese niño tiene bradicardia. Y la bradicardia, ¿cierto?, no es una condición normal, ¿de acuerdo? Entonces, requiere monitorización, requiere intervención, hay que evaluar. Entonces, valor normal mínimo 100, ¿cierto? Menos de 100 es bradicardia, y el valor promedio, diría yo, máximo sería alrededor de 160, ¿ya? Por ahí se mantiene el rango normal de la frecuencia cardíaca del recién nacido, entre 100 y 160, ¿ya? Un niño puede tener 164, 168 latidos por minuto, pero está dentro de lo esperable. A veces la actividad física del niño, si el niño llora o se mueve, también, ¿cierto?, se va a elevar la frecuencia cardíaca. O si al niño le sube la temperatura corporal, también puede haber taquicardia, ¿cierto? Entonces, por lo general, nosotros consideramos taquicardia el niño que tiene ya sobre 180, sobre 170, 180 latidos por minuto. Ya 180, ya francamente taquicardia. Un niño con 180 latidos por minuto es taquicardia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno usa estos sistemas que a nosotros nos permite monitorizar al paciente,
tenemos que activar las alarmas en el rango, ¿cierto? Que nos avise a nosotros si es que el niño se sale de ese rango. Entonces, el valor mínimo, ¿cuál sería? 100, ¿no es cierto? Yo programo el monitor 100 latidos. Entonces, si al niño le bajan 100, el monitor va a sonar y me va a avisar a mí. O si tiene más de 180, también me va a avisar. Entonces, eso tiene que ver, ¿verdad?, con los cuidados como parte del manejo del paciente monitorizado. El cuidado de la piel, ya también hemos ido aprendiendo nosotros que el recién nacido, mientras más prematuro, ¿verdad?, los capas, ¿cierto?, de la piel, el estrato córneo, que se llama, que es la capa más gruesa que nosotros tenemos de la piel, prácticamente el niño no lo tiene desarrollado si es muy prematuro, ya depende de la edad gestacional, en qué momento, ¿cierto?, el niño nace, va a ser la madurez también de su piel. Mientras más prematura, la piel va a ser más delgada, más translúcida, más transparente, y eso obviamente lo expone, por un lado, a la pérdida de calor, ¿verdad?, a las lesiones, si es que uno lo presiona muy fuerte, o el niño no lo cambia de posición, es probable que pueda tener alguna lesión en la piel. Entonces, importante la prevención de úlceras por presión. Por lo general, nosotros en neonatología no tenemos este problema de las UPP como se da más en los adultos postrados, ¿verdad? En el caso del niño, no se da mucho porque, bueno, como pesan poquito, tampoco no ejercen tanta gravedad, ¿cierto?, sobre la superficie donde están recostados, pero si nosotros no lo cambiamos de posición al niño, también puede tener alguna lesión ahí, o si tiene algún elemento, por ejemplo, una vía venosa que está comprimiendo una zona y que está demasiado presionada, también se le puede producir algún grado de UPP, ¿ya? Como les comentaba, la piel del niño que es tan delgadita, si yo pego una tela directamente a la piel y no tengo el cuidado de despegarla con algún removedor, ¿verdad?, cutáneo, algo que facilite el desprendimiento del adhesivo, le puedo provocar entonces una lesión en la piel. Si yo la saco sin tener el cuidado mínimo de despegarla, incluso la piel puede salir pegada, ¿cierto?, en la tela, y le dejo una herida del mismo tamaño que tenía colocada la tela, y eso lo hemos visto. Entonces, hay que tener cuidado también en la protección, porque nosotros sabemos que la piel, ¿verdad?, es el órgano que permite mantener aislado, ¿cierto?, al niño, y si nosotros mantenemos la indemnidad de la piel, vamos a también proteger y a que el niño se defienda mejor de las infecciones. Si el niño tiene una solución de continuar en la piel, ¿cierto?, que es una lesión por donde pueda entrar algún germen, es probable que ese niño pueda adquirir entonces una infección que va a estar obviamente asociada a la atención de salud. Entonces, por eso que es importante que nosotros lo protejamos, porque eso no tiene que ver, o sea, su condición de prematuro sí, que tiene la piel delgadita, sí, la tiene delgadita, pero yo tengo que saber cómo cuidar esa piel para que no se le produzcan erosiones, ¿ya? Las lesiones por los electrodos también, cuando el niño está monitorizado y está usando algún sistema, ¿verdad?, sujeto a la piel, también tenemos que tener la precaución de revisarlo y rotarlo, incluso cuando usan los monitores de saturación, que lo usamos generalmente en las manitos y en los pies del bebé, tenemos que ir rotándolo de lugar por lo menos cada 3 horas para evitar que se pueda producir algún tipo de lesión. En relación a la oxigenoterapia también hemos ido avanzando mucho, porque hemos ido aprendiendo que si bien el oxígeno es necesario para el desarrollo, ¿cierto?, y el crecimiento celular, también tiene efectos nocivos si se usa en forma indiscriminada. Entonces, como estos pacientes, sobre todo los niños prematuros, generalmente requieren apoyo ventilatorio, ¿cierto?, van a estar conectados a un ventilador mecánico. Hay distintos tipos de ventilación mecánica. También nosotros tenemos que preocuparnos de mantener la saturación del niño en los rangos normales, en lo que requiere, ¿cierto?, para mantener su función. No que el niño sobresature o que esté permanentemente saturando 100% con oxígeno adicional. Entonces, eso hemos ido aprendiendo, porque sabemos que, de acuerdo a la evidencia y a los estudios, que el oxígeno tiene un efecto a nivel de la retina del niño, puede provocar lesiones en la retina que incluso pueden determinar que el niño pueda más adelante tener una pérdida de la agudeza visual o derechamente un desprendimiento de retina, ya, porque, como les comentaba, los niños prematuros
como no han desarrollado totalmente los vasos de la retina, ¿cierto? Los vasos se van desarrollando en la etapa postnatal. Entonces hay que vigilar que eso se vaya desarrollando en forma adecuada. Y